Gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en FICE Online, evento organizado por FICE y SIGRE Colombia. Recordamos que nuestra jornada académica cuenta con todo el apoyo del Smart Energy Center de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Alianza Energética 2030. Recordamos además que FICE Online es patrocinado por Condumex, patrocinador oro, ISA, patrocinador plata, Innovati, Cargill y Grupo Energía Bogotá, patrocinadores bronce. Y también a continuación tenemos un mensaje muy importante sobre Tesla. Transformar también es reinventarnos, conservando nuestro ADN de excelencia, calidad, creatividad, ingenio y adaptación, con sólidas bases y principios para catapultarnos al mundo con toda nuestra experiencia, generando una sinergia de crecimiento y confianza para nuestra compañía y clientes, porque sus proyectos son nuestros proyectos. A todos ustedes los invitamos a seguir compartiendo con nosotros sus comentarios a través de publicaciones en redes sociales utilizando la etiqueta numeral FICE Online. Y a continuación los invitamos a ver el siguiente video de ISA. Una transición energética exitosa exige un conocimiento de cómo consumimos la energía. El saber cómo, cuándo y dónde se consume es necesario con el fin de garantizar que llevamos las cantidades necesarias a cada lugar. Por esa razón es importante no solo tener la información, sino también involucrar a los usuarios de la energía, de manera que sepamos en cada momento cuánto estamos utilizando y cuándo vamos a necesitar. Esa es una característica fundamental de la transición energética. El comportamiento de la demanda energética es el resultado de agregar todas esas pequeñas decisiones que tomamos en el día a día nosotros los usuarios. Desde elegir tomar el metro o salir en nuestro carro particular, o cuando una empresa debe decidir cuál es el mejor sistema de bombeo o de aire acondicionado a implementar. Es por esto muy importante contar cada vez con un usuario más informado, habilitarlo con herramientas y técnicas sencillas que le permitan la mejor toma de decisión. Desde el proyecto de transformación del consumidor, estamos formando un grupo importante de gestores energéticos con participación desde la academia y del sector productivo, y estamos acompañando a las empresas en el diagnóstico e implementación de acciones de mejora en eficiencia energética. Existen diversos escenarios en lo que respecta a demanda energética a nivel mundial. Uno de ellos establece que para el año 2050 toda la energía necesaria provendría de fuentes renovables. Esto en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece energía limpia y sostenible para todos. En el proyecto Construcción Energéticamente Sostenible de la Alianza Energética 2030 venimos implementando 3 prototipos de vivienda sostenible en el que se tendrá un espacio de experimentación alrededor de los insumos de construcción, de los elementos de consumo tales como refrigeradores y calentadores de agua, y se estará implementando un sistema de monitoreo para la validación de los modelos matemáticos de intercambios energéticos en las construcciones. Al pensar en escenarios energéticos, normalmente las preocupaciones están en la cantidad de energía que se genere, las fuentes de energía que se usarán y la composición de la matriz para ver si es renovable o no. Pero, dado que estamos en un proceso de transición energética, no es únicamente importante la oferta, sino también la demanda, porque la autogeneración, los vehículos eléctricos y las decisiones que tomen las personas y las empresas con energía cambian la demanda de forma muy importante. Entonces, al pensar a futuro, no es únicamente saber cómo se va a comportar esa oferta, sino también esa demanda para ver cómo podemos llegar. Por eso, Energética 2030, cuando nosotros pensamos en escenarios energéticos, también consideramos las observaciones y lo que se ha encontrado en los proyectos de demanda, de construcción sostenible y de movilidad sostenible. El de construcción particularmente importante porque el 50% de la demanda de energía en Colombia es residencial. La demanda de energía, como cualquier otra actividad humana, está estrechamente relacionada con este hecho antropológico. Por eso, el reto más importante es precisamente interactuar con las comunidades, dialogar con ellas, escucharlas para que precisamente en esa interacción se pueda establecer una relación de adaptación y apropiación tecnológica.
¿Qué hemos hecho en ese sentido? Precisamente ir a hablar con las comunidades, escuchar sus necesidades y generar precisamente proyectos y productos de apropiación tecnológica para poder generar desarrollo sostenible en las regiones. Porque la transición energética es responsabilidad de todos. Muy bien, es que podríamos decir que la demanda de energía es uno de los actores claves en la transformación de la industria, debido a que gracias a la tecnología y a los avances en los recursos energéticos distribuidos, los usuarios del servicio podrán pasar a ser un miembro activo del mercado de energía eléctrica mediante el uso de energía solar en el hogar, manejo eficiente de los consumos, movilidad eléctrica, en fin, un sinnúmero de oportunidades que cambiarán el sector tradicional como lo vemos hoy en día, impactando las decisiones de inversión, operación, confiabilidad, riesgo y expansión de los sistemas. A continuación hablaremos entonces sobre el rol de la demanda en la transformación energética. Para esto contamos con un panel de lujo que honra y representa al género femenino en nuestra industria. Nos acompañan entonces Dalia Patiño Echeverry, profesora asociada de Duke University. Les contamos más sobre este perfil de Dalia. Tiene un doctorado en Ingeniería y Política Pública en Carnegie Mellon University. Actualmente se desempeña como profesora asociada en Duke University, en el Departamento de Ciencias Ambientales y Políticas Públicas de la Nichols School of the Environment en los Estados Unidos. Sus investigaciones evalúan y proponen aproximaciones tecnológicas, regulatorias y de diseño de mercados para contribuir a la sostenibilidad ambiental y la confiabilidad, cobertura y economía en los servicios de los sistemas de energía. A continuación también estará entonces con nosotros Marta Aguilar. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, ACCE. Marta está aquí de manera presencial con nosotros y les contamos que ella es administradora de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín, especializaciones en mercadeo de la Universidad EAFIT, International Business Management de London City College en Schiller University, Londres, Inglaterra, en 1996, y Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia 2001. Cuenta con una experiencia de 25 años en el sector eléctrico en el Grupo ISA, en diversas actividades en la gerencia del mercado de energía mayorista actual, XM. Durante los últimos 19 años se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, ACCE. Ha sido docente de cátedras en temas de mercado mayorista, regulación de servicios públicos y comercialización de energía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del Norte, Universidad Externado de Colombia y Universidad EAFIT. También estará con nosotros Lina Patricia Escobar, subdirectora de demanda UPM. Bueno, como ya lo vimos, Lina Patricia Escobar es subdirectora de demanda de UPME. Además, estudió Economía en la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Regulación de la Universidad de los Andes. Su formación también incluye estudios de posgrado en Economía de la Universidad de Toulouse de la República Francesa. Además, es doctora en Economía y Finanzas de la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Antes de llegar a UPME, se desempeñó como asesora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y previamente como doctorante en la Escuela Superior de Minas de Francia. En el ámbito de la investigación se destaca su trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Para moderar este panel está aquí también con nosotros de manera presencial Ana Cecilia Escudero Ateortúa. Ella es vicerrectora de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana e investigadora de la Alianza Energética 2030.
Ana Cecilia es ingeniera mecánica, magíster en sistemas energéticos y doctora en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con más de 18 años de experiencia en investigación, docencia y consultoría en temas de energía. Ha participado en el diseño, planeación y ejecución de proyectos de investigación en temas de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, análisis termodinámicos, regulación y mercados de energía. También toma decisión en planeación de la producción enfocado en la gestión energética, entre otros. Hace parte de la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética. Actualmente es investigadora de la Alianza Energética 2030 y se desempeña como vicerrectora de investigación del Multicampus en la UPB. Así que sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida a todas ustedes y Ana Cecilia, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias a nuestras panelistas de lujo, como habíamos dicho, todas mujeres representando acá el sector. Muchas gracias a todos los que están conectados en este evento de FICE Online. Yo quisiera empezar con la participación del gobierno, la representación de la UME en Lina, para que pongamos un contexto en las proyecciones de demanda. Ahora hacia el horizonte de 2030 hemos visto algunas de esas cifras en el PROURE y me llama la atención que se espera pasar la electricidad a ser el segundo energético en la matriz, desplazando la gasolina. Esto pues me imagino muy relacionado con algunas apuestas en la electrificación del transporte. Lina, ¿qué nos podrías detallar o contar acerca de esas proyecciones y esas metas? La UME, ¿con cuáles está más confiada, con cuáles te sientes más tranquila y cuáles podrían ser más inciertas? ¿Y cómo es ese rol del consumidor propiamente para lograr esas metas que se plantean desde la unidad de planeación minero-energética? Bueno, buenos días para todos los participantes, un saludo para las colegas del panel. Aprovecho también para agradecer a los organizadores del evento por habernos pues invitado a este panel. Bueno, para dar respuesta a tu pregunta, lo primero que quiero mencionar es que en la UME, digamos que hacemos dos tipos de ejercicio a grandes rasgos. Uno, que son los de prospectiva, en los que ahí están, digamos, como todos esos escenarios de largo plazo, que digamos que normalmente los publicamos en el Plan Energético Nacional, en el Plan de Acción Indicativo del PROURE, y hay otros ejercicios más de proyección, en donde lo que queremos es efectivamente identificar el intervalo de confianza en donde se va en que uno espera que se va a comportar la demanda para poder, digamos, tomar decisiones de inversión en infraestructura, en nuestros planes, digamos, de expansión de la transmisión y de expansión de la infraestructura de gas y de hidrocarburos. Entonces, el primer grupo de escenarios o de ejercicio, que es el prospectivo, allí lo que tratamos de hacer es preguntarnos, bueno, hay muchas incertidumbres con respecto al futuro, en particular con el desarrollo de las tecnologías que nos permitirían descarbonizar la matriz energética colombiana, y en digamos, en esos análisis es que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las tecnologías digamos, de electrificación de la economía, por ejemplo, en el sector transporte, en el sector industrial, se pueden adoptar de una forma muy rápida? Entonces ahí está, digamos, como unos escenarios en donde esa es la apuesta principal en el Plan Energético Nacional. Digamos que los dos escenarios en donde hacemos unas apuestas mucho más agresivas y confiadas en que se pueden dar esos pasos de descarbonización y electrificación son el de inflexión y el de disrupción, que me imagino es el que estás haciendo referencia. Mientras que en las proyecciones de demanda, digamos que nosotros publicamos anualmente, lo que hacemos es un ejercicio de mirar el pasado y con esa información estadística y unas proyecciones del PIB, digamos que proyectar como la tendencia que hemos visto digamos, en los últimos años, y con eso generar un intervalo de confianza. Pero en esas proyecciones, digamos que no hay cambios estructurales en el consumo de energía.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo conciliar pues, estos dos ejercicios, el de prospectiva y el de proyección? Un ejercicio que hemos hecho recientemente es el del PROURE. El del PROURE, allí estamos haciendo un ejercicio, digamos, de poder estimar cuál podría ser el potencial consumo del país si hay una adopción, digamos, rápida y unas inversiones importantes en eficiencia energética en los diferentes sectores. Entonces hacemos unos potenciales de ahorro energético en cada sector, en el sector residencial, en el sector transporte, en el sector industrial, incluso en los sectores, en el sector terciario, en el sector, digamos, de producción de generación termoeléctrica, en fin. Entonces, ¿cuál es, digamos, como esa visión de futuro que le está apostando pues, el gobierno nacional y en consecuencia la UCME? Es a un futuro efectivamente más descarbonizado, donde tengamos una matriz energética en donde podamos incrementar la participación de los recursos renovables y digamos que en esa visión de largo plazo la electrificación es una de las posibilidades y digamos que los sectores o el sector en donde se está viendo el gran potencial de electrificación y por ende de descarbonización es el sector transporte. Entonces, digamos que lo que nosotros le estamos, digamos que previendo que va a pasar es un aumento en la participación de la energía eléctrica en este sector, en el sector transporte, en particular en los vehículos livianos, motos eléctricas, vehículos particulares eléctricos y en el mediano plazo, pues esperamos también la electrificación, digamos, de ya buses y camiones de última milla. Muchas gracias, Lina. Y en esa vía de lograr esas metas y esas apuestas de gobierno, recientemente se publicó el libro de la transición energética. Yo quería preguntarle a Marta por su opinión en relación con esto que se plantea en el capítulo 5, en el que se pone el usuario como centro en esta transición energética. Abro comillas, dice: con la transición energética, la distribución y comercialización pasan a jugar un papel fundamental, pues son los que promoverán y desarrollarán la modernización de la red y darán oportunidades para la participación de los usuarios en los mercados eléctricos. Cierro comillas. Creo que esto es un reto, una misión muy grande que el gobierno pone en los hombros de las empresas de energía. Entonces, Marta, tú como representante de las empresas del sector, ¿qué piensas de eso? ¿Cuáles son esos grandes retos a los que nos enfrentamos para cumplir, digamos, un poco esas apuestas que hay como gobierno y también una necesidad muy importante, como mencionaba Lina, en vía a la descarbonización? Bueno, pues ante todo, pues muchísimas gracias al FICE por habernos invitado a participar en este espacio y a todos los que están conectados oyéndonos ahora. Para esta pregunta yo quiero empezar con la conclusión, con nuestra conclusión, ya que mencionaste lo de la transición energética. Nuestra conclusión es: transición energética sí, pero no a cualquier costo y con participación voluntaria de la demanda. Nosotros vemos que ahora todos los cambios se están haciendo y todo el tema de la transición energética, incluso muy motivados por la crisis mundial ocasionada por el COVID y por, digamos, las dificultades que esto ha traído, que contrario a lo que todos esperábamos cuando empezó el COVID, hubo una caída fuerte de la demanda, pero luego de 3 meses esta demanda se empezó a recuperar y en estos momentos nosotros podemos decir que ahora inclusive ha habido crecimiento de la demanda con respecto a 2 años antes de la crisis del COVID. Entonces digamos que la industria se está recuperando y la industria se está recuperando y en un país donde la industria es el motor del crecimiento, todos los esfuerzos se deben centrar en promover esa industria y en ayudar a esa industria. Pero vuelvo y lo repito,
no desconociendo la participación voluntaria de la demanda y los costos, o sea, el análisis tiene que ser muy profundo, la relación costo-beneficio de todas las implementaciones que se vayan a hacer. Nosotros que vemos en este tema, por ejemplo, de la caracterización de la demanda, si bien no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, está claramente definida la demanda del país en demanda regulada y demanda no regulada, donde la demanda no regulada básicamente es el 30% del total de la demanda del país, que corresponde a los consumos de las grandes industrias. Estos de alguna forma han tenido un tratamiento especial, obviamente, pues porque son unos consumos grandes, a gran escala de energía, entonces han tenido ya unas ventajas, unas oportunidades de negociar ellos directamente su precio, el costo de la generación y el costo de la comercialización, que son los que se pueden negar, y han tenido, digamos, unas opciones para lograr competitividad y sostenibilidad, que es en lo que yo veo que debería centrarse en estos dos elementos todo el tema de transformación, no solo en la sostenibilidad, sino más que en la sostenibilidad, en la competitividad, porque si no somos competitivos, entonces el país no va a crecer, porque la industria no va a crecer y vamos a estar cada vez recayendo. Entonces, como decía, si bien para la industria ha habido ya unas oportunidades, todo el tiempo hemos desconocido ese otro 70% de la demanda. Los usuarios regulados, los usuarios residenciales, los pequeños consumidores. Nosotros consideramos que a medida que la gestión de demanda se desarrolle, entran otros consumidores más pequeños que tienen que empezar a ser activos en esas decisiones de demanda y se tienen que empezar a prestar estos servicios de forma agregada también a estos usuarios. Desafortunadamente todavía no hay señales de precios ni señales de eficiencia que motiven a que estos usuarios seamos conscientes, cambiemos hábitos de usos, ahorremos la energía o sepamos cuándo usarla o cuándo no. Entonces, sin la ausencia de estas señales, entonces no hay gestión de demanda, que finalmente la gestión de demanda es la que va a llevar a esa mejora en el sector, a ese avance, a esa competitividad y a esa sostenibilidad. Entonces tienen que hacerse las cosas llevando a este grupo que, como les digo, corresponde al 70% de la demanda, a que participen activamente en toda esta gestión y se logren resultados. Yo creo que eso es significativo y se evidencia también en los documentos que publica la UME en relación con cómo se ha dinamizado la inscripción, por ejemplo, de proyectos para beneficios tributarios o para cualquiera de esos esquemas que se registran en la UME, pues son muchísimos, o al menos con mayor potencial o más cantidad de energía a reducir o vía eficiencia energética desde el sector industrial. Pero sí está este otro gran componente de, como decimos nosotros, el ciudadano de a pie, que es sobre quien está puesta ahorita el foco. No sé si quisieras complementar algo en eso, Marta. Sí, es que ahora que lo mencionas, pues todo el esfuerzo se está haciendo en incentivos a la oferta. O sea, todos los incentivos se están dando para los nuevos generadores, para los proyectos de FENESER, para motivar inclusive las subastas del ministerio, pero es amarrando la demanda. Por eso estamos diciendo, no, la participación de la demanda tiene que ser con incentivos y tiene que ser voluntaria. No se le pueden dar todos los incentivos solamente a la oferta, porque es que si no hay eficiencia y competitividad, entonces no hacemos nada. Se están dando todos los incentivos para que se promuevan estos proyectos, pero no se le está dando ningún incentivo a la demanda para que quiera participar en estos proyectos. Un ejemplo claro está con la última subasta del ministerio de la semana pasada. O sea, se hicieron adjudicaciones alrededor de 155 pesos por kilovatio hora más SERI. No son precios eficientes, o sea, están precios por encima de los precios normales del mercado, y se obligó a la demanda a comprar esta energía. Si hay otros mecanismos que le permitía
a los que representamos la demanda participar y lograr mejores precios. Entonces no se trata de incentivar una sola parte, porque es que aquí todo en la economía es la convergencia de oferta y demanda la que define los precios eficientes y los precios de mercado. Entonces no podemos incentivar la oferta y obligar la demanda y someterla. Sí, yo quiero aprovechar con la participación de Dalia, quien ha trabajado en muchos temas relacionados con estos esquemas de mercado, precisamente ¿qué hay en el mundo o cuáles son esas tendencias que involucran al usuario residencial, al que nosotros tenemos ahora catalogado como el usuario regulado, pero que representa ese 70% del que nos hablaba Marta, para que efectivamente se promueva esa respuesta de la demanda, esa forma de participar de manera activa en el mercado? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esos esquemas que tú has visto que han funcionado mejor y que creerías que podrían apropiarse de manera efectiva en Colombia? Gracias Ana, qué rico estar contigo. ¿Me escuchan bien? Sí, Dalia, muy bien. Sí, oigo un poquito de eco, pero bueno. Qué placer estar con ustedes, Marta y Lina. Gracias a FICE, a todos los organizadores. Bueno, la demanda tiene un papel fundamental que jugar en el proceso de decarbonización de todos los sistemas energéticos del mundo. La demanda hay, digamos, tres cambios fundamentales. Uno es electrificarse, la demanda energética se tiene que electrificar. La otra es, esa demanda tiene que ser muy eficiente, tan eficiente como se pueda. Y digamos, el tercer requisito es que se tiene que volver muy flexible, tiene que tener una capacidad de respuesta muy grande. En el mundo entero se están explorando todas las maneras en las que la demanda se puede electrificar, volver eficiente y ser más, tener capacidad de responder. Y hay, pues, digamos, cosas que los gobiernos y los diseñadores de los mercados pueden hacer. En primer lugar, lo que decía Lina que hace la UCME es algo muy importante, es caracterizar la demanda, proyectarla a largo plazo, también tener escenarios probabilísticos y muy importante caracterizarla de abajo hacia arriba con modelos que sean muy detallados, teniendo en cuenta el consumidor de uso final. Marta decía, hay que tener en cuenta ese consumidor de uso final. En un día, digamos, normal en Texas, si son las 5 de la tarde y estamos a 60 grados, la demanda residencial, digamos, tiene un valor, y si estuviéramos a 100 grados es 4 veces más grande. Y eso se compara, si ustedes miran cuál sería el cambio en la demanda comercial pequeña, sería solamente 2 veces más grande. La demanda comercial sería 1 vez más grande. Es decir, ese cambio abrupto que se ve en la demanda con los climas extremos es el potencial para manejarlo está ahí en la demanda residencial. Entonces, caracterizar la demanda es algo muy importante. Difundir el conocimiento que se tenga sobre la caracterización de la demanda, mantener a los consumidores muy informados, tener unos referentes y comparar a los consumidores con ellos mismos en el pasado, con consumidores similares, mostrarles cómo están haciendo. Los gobiernos tienen que dar mucho ejemplo con sus edificios, ¿no? Siendo, digamos, los que adoptan las tecnologías de punta en eficiencia energética. Y ya entonces entramos a la parte de, tener unos estándares y códigos de construcción y de electrodomésticos, tenerlos muy claros desde el principio y ser digamos, muy proactivos implementándolos antes de que los aparatos lleguen al mercado o se vuelvan de uso común, como los aires acondicionados, las motos eléctricas, en fin, tener esos estándares muy claros, qué es lo que le conviene al país. Y ya después, pues entonces viene lo de darle la señal económica que se necesita. Y se necesita una señal económica para las dos cosas, para la eficiencia energética y para la respuesta de la demanda. En los lugares donde hay mercados organizados, esas señales económicas tienen que venir de todos los productos, de todos los servicios que tienen valor dentro del mercado. Entonces, los consumidores agregados o independientemente deben poder
ofrecer servicios y ser remunerados por esos servicios en todos los aspectos del mercado, en los mercados de energía del día anterior y de tiempo real, en los mercados de reservas eléctricas y en los mercados de capacidad. Muy importante, por ejemplo, el caso del mercado PJM, es uno de los mercados más grandes organizados. Cuando procuran su capacidad, tienen estas subastas de capacidad de generación eléctrica cada 3 años antes de que se necesite. La participación de la demanda es impresionante. En la última encuesta, en la última subasta, la participación de la respuesta de la demanda son 11.000 megavatios y la participación de la demanda de la eficiencia de demanda son 2.800 megavatios. Es decir, se dejaron de construir 11.000 megavatios en plantas nuevas de generadores de gas a un costo de entre el 40 y el 80% de lo que habrían costado, simplemente porque hay un grupo de consumidores agregados, unas compañías que han visto que han sido capaces de manejar este modelo de negocio y de conseguir la financiación, etcétera, y pueden responder reduciendo su consumo cuando el operador del sistema lo necesite. Eso es impresionante y eso se compara con 890 megavatios que construyeron en una nueva planta. Es decir, se construyó una planta de gas natural y el resto de esa capacidad de demanda, de esa capacidad de generación que se necesita viene de respuesta y de eficiencia energética. Entonces yo diría que, digamos, esos son los pilares fundamentales de la estrategia para integrar la demanda. Y no están muy alejados de lo que está planteado ya en las apuestas, tanto regulatorias, estamos muy pendientes de hacer mucho más efectiva la demanda desconectable voluntaria, la respuesta de la demanda, o sea, los esquemas ahí están. Y yo quisiera de pronto detenerme en lo que mencionaste, Dalia, y también Marta, en relación con la caracterización de los usuarios. Ahora en el panel de descarbonización, Eduardo Uribe de la empresa Energía Bogotá nos decía que cada vez es más importante qué es lo que quiere el usuario, ¿cierto? Como cuáles son las preferencias. Y hemos estado más acostumbrados a las clasificaciones por sector productivo, por estrato socioeconómico, por región, pero ¿dónde quedan estas otras variables de aspectos más socioculturales, incluso georreferenciación? Creo que como país pareciera que todavía tenemos un rezago en conectar toda esa información para conocer de verdad ese usuario, como nos decía Dalia, ese que está con toda la capacidad de responder, que cuando sumamos y los vamos agregando pueden tener un impacto muy grande. Entonces, mi pregunta sería para Lina, desde la UME, digamos en esta visión de todos esos ejercicios que se hacen, sea vía planeación o vía proyecciones, ¿cómo han ido incorporando ese usuario, pero visto no desde el global o del histórico de años anteriores, sino cómo en esas variables complementarias y pudieran ser asuntos muy, muy importantes como insumo para el sector? ¿Qué tipos de estudios o qué apuestas podrías compartirnos que se hacen desde la UME en ese componente del consumidor? Bueno, digamos que la apuesta de la UME en ese tema es, digamos que está alineado con lo que ustedes acaban de mencionar, de cómo caracterizar el usuario, no solamente a nivel, digamos, como agregado en el total nacional, sino entrar a complementar esos análisis con construcciones, digamos, como que llaman bottom-up, de identificar cuál es el equipamiento que tiene cada familia, cada usuario en los diversos sectores, cómo se comportan esos equipos, qué tan viejos son, cuáles son sus eficiencias, de forma tal que esa información nos sirva para diferentes ejercicios que hacemos en la unidad, obviamente los de proyección de demanda, pero también de cuál es el potencial de eficiencia energética en el país. De hecho, en este ejercicio del PROURE
eso fue lo que hicimos, digamos, utilizar toda la información de cuál es el equipamiento de uso final que hay en los diferentes sectores, en el residencial, en el comercial, en el industrial, en transporte, ver cuáles son las eficiencias de esos equipos, la tecnología que usan, con el fin de poder determinar, bueno, esto es lo que tenemos, cuáles son las mejores tecnologías que hay disponibles en el mundo y en el país, y con eso, digamos, calcular la brecha de lo que actualmente consume digamos, los usuarios finales y cuánto se podría consumir, digamos, cuánto se podría ahorrar si se pudieran adoptar las mejores tecnologías, garantizando, digamos, los mismos niveles de confort y de prestaciones, pues, de los servicios energéticos. Y ya que mencionas tecnologías... Los resultados están... simplemente decir que el resultado de esos ejercicios, de ver qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que podríamos, digamos, obtener, están en nuestros estudios, tanto del balance de energía útil como del reciente ProURE, que está en comentarios y que está, digamos, publicado en nuestra página web. Claro, y digamos el componente tecnológico, claro que es un habilitador. Estamos permanentemente hablando, por ejemplo, de la masificación de la medición inteligente, también pues como una apuesta. Pero no sé, Marta, yo creo que a veces hablar de la tecnología, el hecho de que yo tenga el medidor o que conozca muy bien o tenga a disposición equipos electrodomésticos con todas las capacidades para poder hacer respuesta de la demanda, pero ¿qué me motiva a mí efectivamente a usarlo? ¿Será que esas tecnologías sí son la solución? ¿Quién me garantiza que efectivamente se van a usar y se van a apropiar para poder lograr esas metas? ¿Cómo ves tú ese rol tecnología y toma de decisión final del usuario para participar de manera activa en la demanda, como demanda? Bueno, toda la parte de tecnología y desarrollos tecnológicos y los medidores AMI, todo eso son fundamentales para el mercado, pero nada logra el mercado si no se logra un equilibrio donde estén oferta y demanda en el mismo nivel de importancia. Y esto solamente se va a lograr si le damos al usuario, a la demanda, un incentivo económico. Está comprobado, es lo único que nos mueve. Si a mí me dan el supermedidor, el medidor con que mida mi energía, a mí no me importa, o sea, yo ni siquiera me entero qué tipo de medidor tengo. Pero si me dicen, venga, vamos a cambiarle el medidor y con este medidor usted tiene unas tarifas horarias y entonces en la medida en que usted cambie sus hábitos de consumo, va a tener unos ahorros significativos, eso sí me mueve. Entonces ya sí me entero y ya sí pregunto qué medidor tengo. ¿Cierto? Y así como hay muchos, pues, o sea, como varios mecanismos, pero todo es en términos económicos, señales e incentivos económicos para los usuarios para poder aprovechar toda esta tecnología. Mecanismos como cuáles, la aplicación de sistema de bolsa de precios que influyan en esas decisiones de consumo, la aplicación de incentivos económicos destinados a la penetración de nuevos equipos eficientes, incentivos económicos para adoptar nuevos patrones de consumo que tiendan a reducir la presión sobre esa demanda energética, permitir a los consumidores autoabastecerse mediante pequeños medios a base de energías de la FENESER, y todas aquellas iniciativas en general que modifiquen el patrón de consumo y alivien las presiones, sobre todo en carga máxima. Si nosotros logramos aplanar la curva de consumo, ya el ahorro es mucho más evidente. Bueno, quisiéramos agradecerle a nuestra panelista Lina Escobar de la UME por su participación. Ella debe retirarse para otro compromiso. Lina, muchísimas gracias por tu participación. Ponemos también pues a disposición todos los estudios y resultados del trabajo que venimos adelantando en Energética 2030 para la UME, de pronto en este estudio mucho más detallado, más, como digo yo, del medidor para adentro en la casa, que pueda contribuir también a ese trabajo que se hace desde la UME. Muchísimas gracias. Acá seguimos conversando entonces con Marta y con Dalia. Quisiera, Dalia, encadenando un poquito con esto,
de la respuesta a las señales de precio, qué es lo que motiva efectivamente al usuario a decir voy a participar, y con esas cifras que ahora nos compartías en el mercado en Estados Unidos, ¿qué es lo que lo mueve o qué hay que hacer alrededor de nosotros en el sector, en la regulación? ¿Qué crees que podría focalizarse? Más allá de la tecnología, quisiera de pronto irme a ese punto. Para lograr la participación verdadera de los consumidores finales, lo que se necesita es reducir los costos de transacción al mínimo, ¿cierto? La gente vive ocupada, la gente a duras penas tiene espacio para pensar en un producto más. La gente, y lo que muestra, digamos, la evidencia en otros sectores, en otras industrias, es que la gente escoge lo que sea sencillo, ¿cierto? Digamos, la gente compra un plan de telefonía celular o de servicios de internet, etcétera, y escoge lo más sencillo y lo que tenga menos riesgo. Entonces, a pesar de que esa visión de futuro en la que todos los consumidores son agentes en sí mismos, negociando con la red, cada medidor es un nodo, la transición necesita de los agregadores que le añaden valor al mercado, un valor fundamental que viene de las economías de escala, porque un agregador puede comprar la infraestructura tecnológica a menores precios y compra al por mayor. La infraestructura tecnológica, todo el poder computacional que se necesite para transar, para hacer las proyecciones, para manejar el día a día de esa respuesta de demanda. Esa es otra, digamos, otra economía de escala que se tiene ahí. La coordinación, digamos, también hay un valor transitorio. Es posible que en unos años eso no se necesite porque tenemos todo automatizado, pero en este momento hay un valor de la transición en la coordinación que pueden proveer esos agregadores. Muy importante, porque para el operador del sistema es más fácil planear con unos pocos agregadores que con un sinnúmero de consumidores finales. Entonces, si esos agregadores se les dan las pautas, se les crea, ellos tienen la financiación, manejan el riesgo del consumidor y usan todas esas economías de escala y le hacen muy fácil al consumidor la participación, el consumidor participa. Incluso quisiera preguntarte en esa figura del agregador, si podrías precisar un poco cómo funciona en otras partes. Sí, ¿son las mismas empresas de comercialización, las mismas energías, son nuevos agentes, son usuarios que crean sus propios centros y se agrupan? ¿Cómo se entiende la figura del agregador? Sí, es muy interesante. Hay agregadores que son simplemente entidades privadas que ven una oportunidad de negocio, porque en la agregación es un gana-gana para todos, para el mercado, para el consumidor y para el que está, digamos, facilitando esas interacciones. Muchas veces también hay agregadores de otros estilos, por ejemplo, las empresas de eficiencia de Vermont. O sea, son unas empresas eléctricas que solamente proveen eficiencia energética y son fomentadas por el gobierno, digamos, estatal. Los que son también los agregadores comunitarios, los agregadores, y se llama como los agregadores de escogencia comunitarios. Y se les hace muy fácil su trabajo, porque cualquier persona que se va, digamos, en California, una persona que tiene un contrato con PG&E, por defecto, se le agrega, si en su área hay uno de estos CCAs, pues por defecto queda siendo parte de ellos y recibe sus servicios, a menos que opte por salirse. Porque si esperamos a que el consumidor opte es más fácil no quererse salir que querer entrar a ser parte de esta transición. Entonces yo entiendo que debe ser voluntario,
pero entiendo también que hay que reconocer las limitaciones que tenemos todos y esos sesgos que tenemos a la inacción y facilitarlo de esa manera. Sí, incluso nosotros lo vemos ahora, empresas con altos consumos de energía, que uno diría tienen todo ese conocimiento y esa experiencia, y la variable energética es muy importante, donde prácticamente subcontratan o dejan aparte quien se encargue de la lectura, de la evaluación de las facturas de energía, no, incluso si están llegando bien o no. Creo que sí, eso pareciera ser clave, esa recomendación que nos hace Dalia, de que hay que ponerle o hay que ayudarle al usuario y facilitarle esa participación. Digamos que no va a ser algo que nazca solo en la búsqueda de los mecanismos. Yo quisiera también aprovechar la participación de ustedes y como mencionaba ahora, como en el rol de la mujer en el sector, para que aprovechemos este espaciecito cuando leemos la política que digamos se plantea alrededor de todo lo de la transición energética. Hay un punto muy importante en relación con la igualdad de género. Entonces hay unas metas que se plantea este gobierno en aumentar la participación de la mujer en el sector, en la necesidad de crear y de tener mano de obra. No me gusta mucho el término mano de obra, yo creo que podría ser capacidades y competencias en las mujeres para esas habilidades que se requieren en la industria. También hablan de crear alianzas para que la academia, pues más mujeres estudien carreras afines. Mirando solamente para el año pasado en Colombia, si uno se va pues como a lo que considera las carreras afines, normalmente el sector en ingeniería eléctrica en el país, de un total de 8.000 estudiantes, 14% mujeres; en ingeniería mecánica de 17.000 estudiantes, el 10% mujeres; y en ingeniería civil, muchos más estudiantes, 43.800, el 30% mujeres. Pero cuando yo miro, pues Marta es administradora de negocios, Lina economista, entonces como que cuando hablamos de esas carreras afines o de ese rol o esa participación de la mujer en el sector, creo que lo deberíamos ver como más amplio. Hay muchas abogadas. Quisiera entonces, Marta, que tienes tanta experiencia en el sector, ¿cómo ha sido históricamente ese rol de la mujer y cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves en particular esa participación de la mujer en el sector? Bueno, como anécdota, cuando yo inicié en ISA, en la Bolsa de Energía, en el MEM, esto fue enero del 97, éramos muy poquitas mujeres, podíamos estar en, digamos, un evento como este, un congreso, podían haber 300 hombres y no éramos 20 o 30 mujeres, o sea, éramos muy poquitas mujeres. Pero luego, cuando fue avanzando la liberación del mercado, esto conllevó a que no fuera, porque yo no sé por qué la ingeniería de todas maneras es una carrera, digamos, más dura y ha sido más relacionada con trabajo de campo y bueno, no sé por qué tenga esa incidencia y no haya tanta participación de la mujer. Pero este sector eléctrico entonces ya se salió de la ingeniería y entró en la parte de la economía, la administración, los abogados, los ambientales, entonces se amplía. Y en la medida que se fue liberalizando el mercado, empiezan todas estas áreas a ser muy importantes y empieza la participación de las mujeres. Paradójicamente, como para el 2000-2001, que empiezan a aparecer todas las comercializadoras independientes o privadas de energía, casi todas las comercializadoras independientes son unos matriarcados, o sea, empiezan a poner su cuota femenina y mucho por la, digamos, esto es ya como que viene en el ADN de las mujeres, somos más ordenadas, tenemos, o sea, si llevamos como un orden y somos un poquito más psicorrígidas en esas cosas, entonces esa parte también se necesitaba, alguien como que venga y pongamos ordencito un poquito en la casa, y yo creo que ha aumentado ostensiblemente la participación en el sector eléctrico, y no solamente de las mujeres, sino de la juventud. O sea, antes, y lo voy a decir así, pues como de chiste, para uno ascender en cualquier parte se tenía que morir el jefe, no había posibilidad de que uno subiera, porque ahí el jefe hasta que se moría, ahí estábamos. Ahora hay una rotación impresionante, ahora las cabezas
ya se dedican, digamos, al momento de pensionarse, cogen toda esa experiencia y entonces hay unos grupos de asesores maravillosos, se han dedicado a la docencia, que es la mejor forma de compartir ese conocimiento y esa experiencia de toda una vida en el sector, y entonces ya han venido todos estos pelados a ocupar esos puestos y a ir creciendo, que a mí me parece formidable, porque se renueva el sector. El sector era de alguna forma muy paquidérmico y éramos un montón de vejestorios ahí, bueno, eran porque yo en esa época era joven, ya no, ya estoy pero sí, o sea, se ha renovado no solamente la cuota femenina, sino la cuota joven del sector, y pienso que muchas de estas iniciativas obedecen a eso. Empecemos nomás con el ministro y el viceministro. Sí, sí. Entonces, todo eso se ve la reflejado. exministra también. Claro, entonces todo esto se ve reflejado, o sea, son todas ideas innovadoras, todas ideas nuevas, de avanzada y agresivas. Sí, de pronto ya para terminar, Dalia, ¿cuál sería como nuestra función desde la academia para promover esa mayor participación de las mujeres? Bueno, Ana, pues yo soy ingeniero, yo tengo un pregrado y maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y fui coordinadora y profesora por 3 años del Departamento de Ingeniería Industrial de los Andes antes de, pues, de dejar el país. Y en esa época, al menos en el Departamento de Ingeniería Industrial, la tercera parte de los estudiantes eran mujeres, pero sí había muy poca participación en las otras ingenierías y digamos en ingeniería eléctrica y mecánica el número era muy pequeño. Y yo pienso que la manera de cambiar eso, porque las mujeres tenemos exactamente mucho que contribuir en todas las áreas, es dejando esos sesgos, luchando mucho contra los sesgos que hacen que algunos campos o conocimientos parezcan más de hombres o más masculinos. Y eso empieza desde los juguetes, desde el colegio, desde los libros de texto. Hay que hacer las matemáticas muy interesantes, las matemáticas muy interesantes para las mujeres, la construcción, el pensamiento espacial, muy interesante para las mujeres también. Los juegos, ya digamos, existe hace muy poco, pero los legos de color rosado y morado, o sea, el lego, hay que aprender hay que darles a las niñas exactamente todas esas inquietudes y esas oportunidades para explorar las inquietudes con la física, las ciencias y las matemáticas desde muy pequeñas, y luego acompañarlas mucho en todo el proceso, en el pregrado, en el posgrado, y tener muchas consideraciones con las cosas que atañen a las mujeres y que a veces frenan nuestras carreras profesionales, digamos la maternidad. O sea, hay muchos estudiantes de doctorado que llegan al doctorado y luego pues tienen que dejarlo o no pueden ser tan exitosas o tienen que posponerlo por muchos años. Tenemos que nosotras que ya llegamos a un lugar donde podríamos ayudar a cambiar, a hacer que esas condiciones sean muy favorables, que le den la bienvenida a todos los talentos de todas partes, incluyendo el talento de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Muchas gracias, Dalia. Marta, Alina, pues también que nos acompañó en este panel de demanda. Ya creo que podríamos entonces dar por terminada nuestra conversación. Muchísimas gracias. Para no, Marta, mil gracias a ustedes. Silvia, para Dalia y para Lina, que también estuvieron conectadas. Reiteramos entonces el agradecimiento a estas mujeres que hoy nos sorprenden con todo su conocimiento y que reiteran que la mujer también es una líder de todo ese sector energético colombiano y también alrededor del mundo, y a todas ellas gracias por habernos compartido todas estas experiencias tan maravillosas y sus puntos de vista. También los invitamos a ustedes a que tengan un receso de unos 10 minutos, pero ya vendremos más adelante con toda nuestra programación de FICE Online.